Vamos a empezar a estudiar como cada una de las palabras tan importantes que el apóstol Pablo lanza en cada uno de estos versículos. Lo primero dice una palabra final. Él estaba concluyendo el mensaje que le estaba dando a la iglesia de Éfeso. Dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Y algo que aprendíamos es que cuando el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia que sea fuerte, les estaba dejando muy en claro que era una fuerza que no provenía de ellos. Porque ¿cuántos saben que nuestra fuerza es limitada? Nuestra fuerza se desvanece, ¿cierto? Es más, a veces pareciera que fuéramos más débiles que fuertes. Pero aquí Él les está diciendo: fortalezcanse, pero en la fuerza que viene del Señor. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener un contacto permanente con la presencia, con la palabra de Dios, que es quien nos nutre de la fortaleza de la cual muchas veces carecemos. No sé si les ha pasado, pero cuando uno más débil se siente en su carácter, en sus fuerzas, cuando más miedo o más abrumado se siente por las situaciones, muchas veces va ligado a que uno ha menguado su comunión con el Señor. Aunque a que no está orando con esa pasión, con ese deseo, a que no está meditando las palabras de Dios con esa dedicación y esa atención necesaria. Y por eso el apóstol Pablo algo que les está diciendo es: sean fuertes, pero no en sus propias fuerzas, no en sus experiencias, no en sus razonamientos, ni siquiera en el razonamiento de las personas, no en las experiencias de otros. Fortalezcanse en las fuerzas que provienen del Señor. Dice: pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Dice: pónganse toda la armadura, no una parte, sino que la armadura tiene que ir completa. Dentro de la indumentaria de la armadura de Dios es importante que reconozcamos cuántas piezas son dentro de esa armadura. ¿Cuántas son las piezas que hay dentro de la armadura? ¿Saben? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Son 6. Y es importante que no las perdamos de vista, que las tengamos presentes. Porque Pablo nos dice que el tener la armadura de Dios, el ceñirnos de ella, nos va a dar un gran beneficio, y es estar ¿cómo? Firmes ante la tentación, ante las dificultades, ante todos los desafíos que nos presenta el día a día. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay 6 herramientas dentro de esa indumentaria que debemos portar con nosotros. Dice: pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Hay una segunda parte acá dentro de esta frase que me encanta. Nos dice que nos pongamos la armadura, pero que esa armadura nos va a permitir estar firme contra ¿qué? Las estrategias del diablo. Y si bien es cierto que aquí no le damos protagonismo al diablo, ¿cierto? Sino a la cruz y a los méritos de lo que la sangre de Cristo hace en nuestras vidas, no podemos andar en la vida desconociendo que como cristianos, como creyentes, en el mismo momento en el cual abrimos nuestro corazón para conocer de Jesús, ya nos ganamos un enemigo que siempre ha existido, solo que como antes nos tenía controlados, pues no se levantaba de una manera fuerte contra nosotros, ¿cierto? Ahí nos tenía sometidos a su voluntad, a lo que Él quería colocar en nuestra carne, en pasiones, deseos y demás, ¿cierto? Pero en el momento en el cual nos es revelada la verdad, ya ese enemigo empieza a tomar otra posición en nuestras vidas y empieza a levantarse. ¿Para qué? Su propósito es hacernos desertar de esa misión y de ese propósito que Dios estableció en nuestras vidas. Ahora dice que este enemigo es un enemigo que tiene estrategia. Siento un pitico ahí. Es un enemigo que tiene estrategia. No es un enemigo que está improvisando, sino que ha tenido una estrategia que le ha funcionado por años.
décadas ha utilizado la misma estrategia y con ella han caído hombres y mujeres de Dios. No podemos desconocer las artimañas, nos enseña Pedro. No podemos desconocer que sí hay un enemigo que se levanta y que tiene un método. Dice Primera de Pedro 5:8, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿A qué hace símil el apóstol Pablo al enemigo? A un león rugiente, ¿cierto? Que tiene estrategia, dice que está al acecho buscando a quien devorar. Y en días pasados o en meses pasados mi esposo nos proyectó acá en una de las conferencias acerca de la importancia de congregarnos, de estar unidos como iglesia, de cómo la iglesia brinda ese factor de protección y de fortaleza a los creyentes, a la comunidad. Él ponía un video donde veíamos cómo un león, ¿cierto?, estaba atento a la manada. ¿Y cuál era la estrategia de ese león? Empezar a distraer a la cebra o al cervatillo o a la presa que él quisiera cazar. Su propósito era empezarla a desviar de la manada. Y nunca el león, van a ver un león atacando a la manada cuando está en conjunto, cuando está en comunidad, sino siempre como ataca cuando está sola, cuando ha logrado distraerla y esta empieza a quedarse sola y se ausenta, se aleja de la manada. Ahí es cuando el león viene y acecha sobre esa presa y viene para devorarla. Dice 2 Corintios 11:3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Algo importante es entender cómo fue atacada Eva en el paraíso. ¿Estaba con Adán? No los atacó a los dos. ¿Ven la estrategia que le ha funcionado por años? Siempre escoger a una persona sola, tal vez cansada, debilitada, y empezar a hablarle a sus oídos, ¿cierto? Para que ésta se vaya de la comunidad y así poder traer todo su arsenal de argumentos. Si estar en comunidad no fuese importante, entonces no hubiésemos visto una iglesia reverdecer como la de Hechos. Pero cuando Jesús parte de la tierra, lo primero que se fortalece con la llegada del Espíritu Santo es una comunidad unida. Dice la palabra que estaban unánimes juntos, ¿cierto? Se levanta una comunidad unida. Por eso no podemos menospreciar el poder que hay en la comunidad, en la iglesia, en invocar juntos el nombre del Señor, en entender la importancia de la estructura que Él estableció a través de pastores que tienen como misión, ¿cuál? Velar por la condición espiritual de las personas que han sido añadidas y plantadas en esa comunidad. Pero también la comunidad tiene como propósito, ¿qué? Levantarse en oración y establecer el nombre de Cristo para así mantenerse unidas y fortalecidas. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para resistir al enemigo en el tiempo ¿del qué? Del mal. Ahora, aquí Él nos está dando directrices claras. Entienda cuál es su enemigo. Nuestro enemigo no es de carne y hueso. Nuestro enemigo no es nuestra mamá que se levantó rebotada porque no hicimos oficio en la casa y se levantó de un genio terrible y ese día trajo caos a la casa con su mal humor, ¿cierto? Nuestro enemigo no es nuestro papá tacaño que no nos quiere dar dinero para ir no sé, a lo que sea, al concierto o para la universidad. Nuestro enemigo no es nuestra hermana que la bendita siempre se pone la ropa mía. Mi enemigo, en mi caso, es mi hijita que ya está casi, pues está más alta que yo y ahora se pone mi ropa.
Nuestro enemigo no son aquellas personas que de pronto se levantan para hacer una piedrita en el zapato. Saben que yo antes tenía una particularidad y era que parecía una tontica. Hoy pienso, digo, qué tontica. Me ponía en Facebook a atacar a los políticos y posentaba mi posición. Y yo soy de derecha y es que esos progresistas, izquierdosos, anarquistas, bueno. Y empezaba a entrar en unas polémicas en Facebook y en las reuniones familiares defendiendo X o Y persona. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo y un consejo muy sabio que le dio a Timoteo, que de pronto si yo lo hubiera leído en esa época no hubiese sido tan tontica. Dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. ¿Qué nos está diciendo acá el Señor? Que nos pongamos a defender, a debatir y a creer que somos los poseedores de la verdad. Sí, es verdad, tenemos una verdad, pero una verdad que se defiende con bondad. Una verdad que se defiende en oración. ¿Cierto? Si tú no eres político, porque pues tampoco voy a decir que entonces ahora los callados, pero si tú no eres político y dentro de las misiones de tu vida no está de pronto estar en un debate en el Congreso, ¿qué haces tú en Facebook discutiendo con personas que jamás se van a volver a lo que tú quieres que piensen? Porque el único propósito de una persona que defiende y rebate en Facebook es demostrar que él es el que tiene la razón. Yo no he encontrado cuando leía todos esos comentarios y me llenaba de los bandos, el que decía eso y el que decía lo otro. Nunca escuché a alguien que dijera, oye, sí, tienes realmente argumentos válidos, voy a cambiar mi postura, ahora voy a ser de X o Y partido. Nunca, siempre era una guerra y un rifirrafe de quién tiene la razón. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ni se te vaya a ocurrir meterte en discusiones que no tienen sentido. Siempre nuestra marca va a ser la bondad y es la forma en cómo vamos a defender esta verdad que nos ha sido encomendada. Más que nuestras palabras, hablará nuestro accionar, nuestra manera de comportarnos. Así que si tú has desatado peleas en tu casa por partidos políticos o has iniciado pleitos porque se pusieron tus medias, el apóstol Pablo nos enseña, no pierda tiempo. Hay cosas más relevantes en las cuales tenemos que estar enfocados, porque mientras el enemigo nos distrae con esas pequeñas riñas en casa o esas pequeñas riñas en las redes sociales, estamos desatendiendo a nuestro verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo no se llama Gustavo Petro. Nuestro verdadero enemigo no se llama Álvaro Uribe Vélez. Por el contrario, nuestro verdadero enemigo están siendo las influencias que alguno de los dos esté teniendo por parte del enemigo para maldireccionar nuestro país. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Levantarse y orar contra los espíritus que operan o están influenciando a las personas. ¿Recuerdan lo que estudiamos de la mujer sirofenicia? ¿Qué fue lo que hizo esta cuando vio que su hija estaba siendo atormentada por un demonio? Cuando el enemigo se metió a su casa, ir al Salvador, ir a orar por la salvación y sanidad de su hija. ¿Y qué ocurrió? Pues que su hija fue libre. Y eso es como lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, levantarnos en oración, pero atacando a los poderes de las tinieblas que están influenciando para que se cierre una puerta laboral, que se están levantando para que hayan malos gobiernos, para que haya corrupción, para que haya injusticia en nuestra nación. Nuestra labor como iglesia, la labor que sí tiene la iglesia, es levantarse en oración, es proclamar las promesas de lo que enseña la palabra del Señor acerca de un gobierno que es
que es liderado por alguien justo. Y es reclamar cada una de las promesas que hay en la palabra para una nación, para mi casa, para un empleo. Dice, defiendan su posición. Y fue con lo que inicié. Entender qué posición tenemos nosotros. Y Efesios 2, 5, 6 claramente nos habla acerca de cuál es tu posición. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Y aprendíamos que estar sentado en los lugares celestiales es ese lugar y la posición que Cristo otorgó a la iglesia, que Cristo te otorgó a ti. No puedes bajarte de esa posición, porque cuando tú te bajas de esa posición, de esos lugares celestiales, perdemos la perspectiva del lugar donde hemos sido plantados, donde hemos sido puestos. Daba yo el ejemplo de cuando uno tiene la oportunidad de ir al Cerro de Monserrate, al Mirador, cuando uno va a La Calera, cuando uno va a Medellín, al pueblito Paisa, al Cerro Nutibara, y tiene la oportunidad de estar en los lugares altos. ¿Qué ocurre? Todo desde los lugares altos cobra el tamaño que realmente tiene. Cuando nosotros estamos en los lugares altos, entendemos que la posición y el lugar de nuestro enemigo está ¿dónde? Debajo de nuestros pies. Entendemos que no son nuestras circunstancias las que definen nuestra economía, que no es el salario, que no es el saldo que tenemos en nuestra cuenta lo que define nuestra prosperidad, sino que lo define ¿qué? La palabra del Señor. Y eso es estar en los lugares celestiales, estar conectados con la voz de Dios para poder ver con perspectiva correcta las situaciones que estamos afrontando en el presente. Amén. Ahora sí vamos a entrar en materia. Después de que él hace esta antelación y hace estas recomendaciones, nos dice, ahora vamos a ceñirnos con estas 6 herramientas importantísimas para enfrentar a ese enemigo que, recordemos, ya ha sido vencido. Ya ha sido tumbado en el ring. Pero ¿qué quiere ese enemigo? Quiere patalear, quiere dar pataletas de ahogado, levantarse y hacer daño. Pero mientras nosotros entendamos ese lugar y esa posición que tenemos, Él no nos va a poder gobernar. Él no nos va a poder quitar ni zafar de la posición que ya tenemos. Dice, el cinto de la verdad es lo primero con lo que vamos a iniciar nuestra indumentaria. El cinto de la verdad. ¿Y qué nos enseña las Escrituras acerca de la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo, ¿cierto? Él no dijo que había muchas verdades, muchas corrientes ideológicas que nos iban a acercar al Padre, sino Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien conoce a Cristo ha conocido la verdad. ¿Y qué produce el conocer a Cristo? Conocer la verdad, pero esa verdad que trae consigo nos hace libres, ¿cierto? Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Pero también en el ring, por este lado, está Jesús, quien es la fuente de nuestra verdad, quien nos provee la verdad que nos hace libres. Pero en el otro lado del ring, ¿quién está? Satanás. Juan 8:44 nos dice que Satanás es mentiroso, que él es padre de mentira. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? ¿A unos pocos? No, al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuál es la misión del enemigo? Mantener a un mundo que desconoce la verdad, que está ajeno a la vida del Señor, que no ha recibido y no cree en Cristo Salvador, mantenerlo engañado. Pero quienes hemos conocido la verdad, hemos sido libres y Él ahora ya no tiene influencia sobre nuestras vidas. Cuando conocemos la verdad, el enemigo queda siempre atendido. Y cuando que por ahí se está levantando del knockout y quiere levantarse, nosotros estamos así de esa verdad, vuelve y queda postrado en el ring.
Juan 16:32 también nos dice que el Espíritu de Dios, el cual nos fue otorgado en el momento en el cual nosotros abrimos nuestro corazón para aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas, dice que viene el Espíritu de verdad. Y si es el Espíritu de verdad, ¿cuál es su misión? Guiarnos a toda verdad, guiarnos a Jesús. ¿Qué hemos de decir? ¿Cómo es de hablar? El Espíritu que está dentro de nosotros nos enseñará todas las cosas. Porque dice la palabra que no hablará de parte suya, sino que Él hablará ¿qué? Todo lo que Jesús enseñó a los apóstoles es lo mismo que el Espíritu Santo nos recordará cada vez que estemos en intimidad y comunión con Él y con su palabra. Cuando perdemos la posición de autoridad, cuando nos sentimos indignos, soltamos nuestro cetro de autoridad y vamos y nos metemos en la colada. Cuando desviamos nuestra mirada de Jesús, que es la fuente de la verdad, y empezamos a dar crédito a los rumores, a las malas noticias, a las noticias que nos hablan de crisis, de recesión económica, de enfermedades, ¿cierto? Cuando empezamos a escuchar el rum rum de división por parte de familiares en la casa. Cuando empezamos a dar crédito a otras cosas que nos hacen menguar en el propósito de Cristo en nuestras vidas. Ahora, hay una segunda indumentaria después de ponerse la verdad, que es estar ceñidos a Cristo, y es la coraza de justicia de Dios. La coraza de justicia de Dios tiene dos dimensiones y la segunda no puede actuar sin la primera. ¿Cuál es esa primer dimensión de la justicia del Señor? Es la justicia imputada, ¿cierto? La justicia que nos fue imputada a través de ¿qué? Del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Recuerden, hemos sido declarados ¿qué? Justos. Nosotros debemos recordar y proclamar de manera constante que hemos sido justos, que hemos sido vindicados, que hemos sido santificados y redimidos del poder del adversario por esa justicia que no fue ganada por nuestras obras, sino fue imputada por la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús yo fui declarado justo, soy perdonado, soy santificado, fui hecho hijo de Dios, estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Romanos 5:1 nos dice que es la segunda dimensión de la justicia. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos, esta es la primera, ya que fuimos hechos justos a los hijos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Es la primera dimensión de la justicia imputada a través de la obra de Cristo en la cruz, y es importante que la reconozcamos porque sin ella no podemos movernos en la segunda dimensión de la justicia. ¿Cuál es la segunda dimensión de la justicia? Romanos 13, 12, 14 nos dice: la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Cuál es la segunda dimensión de la justicia? La justicia practicada. Es la segunda dimensión de la justicia. Pero yo no puedo vivir con esta justicia practicada si desconozco lo que ya recibí en Cristo. Para yo poder vivir en coherencia con esa nueva naturaleza que recibí, tengo que tener presente la justicia que primero me fue otorgada a través de la cruz. Y en esto quiero darles un ejemplo. En los policías o la gente de tránsito, ellos tienen un uniforme, ¿cierto? Un uniforme que nos habla de ¿qué? De autoridad, ¿cierto?
tienen autoridad ¿para qué? Para establecer orden en el tránsito de la ciudad, ¿cierto? Para que no hayan accidentes, para que todo fluya con paz y tranquilidad, ¿cierto? Ellos tienen esa investidura, ese uniforme que nos hace reconocerles como autoridad y tienen que ejercerla. Pero, ¿qué pasa si ese policía de tránsito se pasa o infringe un semáforo en rojo? No es coherente, ¿cierto? No está viviendo en coherencia a la dignidad y a la posición de autoridad que le ha sido confiada. Desafortunadamente, eso es lo que muchas veces abunda. Personas que no viven de acuerdo a la dignidad, la autoridad que se les ha sido encomendada. Pero nosotros como cristianos estamos llamados a vivir en coherencia con esa justicia que recibimos. Yo no puedo decir que he sido justificado por la sangre de Cristo, pero ser una persona chismosa en mi colegio, en mi universidad, en mi sitio de trabajo. Uy, no, es que voy a buscar a Pepito porque es que ese Pepito, yo sé que le cuento esto y mejor dicho, ahí armamos caldo de compañeros de curso. Él sí me sigue la pita y empezamos a hablar y a rajar y a decir una cantidad de cosas. Yo no puedo decir que tengo la justicia del Señor y ser una persona que fácilmente ve escenas en televisión con un contenido inmoral fuerte. Yo debo entender que si he recibido una justicia, entonces tengo que caminar en sintonía y en armonía con esa justicia que he recibido. Y tengo como aliado al Espíritu Santo para poder caminar en esa firmeza, para hablar lo que conviene, para relacionarme de manera correcta y para tener tanto una vida pública como privada en santidad. Amén. Efesios 6:14, ¿en qué parte de la armadura vamos? ¿Pero qué número es? La tercera. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. En días pasados yo hablé acerca de Naamán, ¿cierto? Y él fue el protagonista de la historia, ¿cierto? La vida de Naamán como fue la que nos inspiró para traer un mensaje de Dios. Pero resulta que en esa historia de Naamán había una persona que jugó un papel muy importante. De pronto al que no le dimos mucho protagonismo, pero sí hablamos. ¿Y quién era? La sierva, ¿cierto? Que habitaba en la casa de la esposa de Naamán. ¿Cuál fue la misión de esa sierva? Tal vez no era una mujer letrada, porque pues si no, no estaría en el lugar o desempeñando la función, pienso yo. Tal vez no era una mujer con mucho conocimiento teológico, no era una persona con mucha experiencia en milagros, bueno, pero ella sí conocía de un hombre que cuando oraba hacía milagros, que tenía la presencia de Dios sobre su vida. Y siempre he enseñado que cuando en la Biblia se resalta a Elías o Eliseo, ellos nos hablan acerca de un tipo de Cristo. Ellos son imagen de Cristo, ¿cierto? Y yo quiero decirles, querida familia ON, que así ustedes no prediquen a un público grande, que así ustedes no sean personas que de pronto han sido dotadas con el don de la enseñanza o con el don de consejería. Sin lugar a dudas, todos vamos a tener en nuestro entorno personas que necesitan conocer la buena noticia. Amén. Como le pasó a esta mujer, resulta que Naamán, ella conoce la historia de Naamán y ¿qué hace? Anunciarle la buena noticia. Cuando nosotros conocemos la buena noticia, esa buena noticia trae paz a nuestros corazones. Y eso es lo que hace la buena noticia en nuestras vidas. Pero esa buena noticia no es una buena noticia que nosotros podamos guardarnos para nosotros, que no estemos dispuestos a compartir con nosotros. Siempre en nuestro entorno va a haber personas que tienen problemas de enfermedad, que están afrontando una crisis matrimonial, que están afrontando problemas con hijos rebeldes, con hijos que de pronto se están desviando del camino, personas que viven diversas luchas, llámese compañero de trabajo, llámese persona que llega a trabajar con usted. Todos en la vida tenemos personas que llegan a nuestras vidas a contarnos una situación de crisis. ¿Sí o no? Un hermano familiar, todos. Por el solo hecho de ser personas que se relacionan,
somos personas que pueden influenciar. Y fíjense lo que dice Romanos 10, 15, 17. ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Y esto, lo que viene a continuación, es parte de la otra indumentaria de la armadura. ¿Qué es importante? Que nosotros presentemos a Cristo. ¿Necesitamos presentar un conocimiento teológico profundo? No. Tenemos que contar acerca de nuestra experiencia con nuestro Salvador. ¿Qué hizo Él por nosotros? ¿Cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora? ¿De qué nos libertó Él? ¿De miedos, de traumas, de heridas del pasado? Eso es lo que podemos testificar. Todos aquí hemos sido testigos de un Dios que sana. De un Dios que sana enfermedades incurables. De un Dios que sana enfermedades que han sido, por las cuales personas han sido desahuciadas médicamente. Nosotros hemos visto un Dios de milagros. Y nosotros tenemos que ser portadores de esa buena noticia. La paz que reposa en nuestro corazón, fruto de haber recibido esa buena noticia, tenemos que divulgarla. Amén. Fíjense lo que dice ahí la segunda parte de esa historia de Romanos. Ahora, él dice acá, hace una aclaración, no todos van a creer, pero es que eso ya no nos compete a nosotros. Nosotros somos portadores de buenas noticias, ¿sí o no? El que la gente se convierta o no es problema de ¿quién? De Dios, del Espíritu Santo. Nosotros simplemente abrimos nuestra boca. Pero a veces pensamos que nosotros tenemos la misión de que la gente se convierta, ¿cierto? Y empezamos a martillar y a presionar a las personas. No, usted divulgue la buena noticia. Presente a Cristo como esta sierva de Naamán presentó al profeta Eliseo, o Elías. ¿Elías o Eliseo? Eliseo. Presentó a Eliseo y él ¿qué hizo? Ir. ¿Y quién trajo la sanidad? El Señor, el profeta. ¿Quién va a traer el milagro? Jesús. ¿Quién va a convencer a la persona que vaya? Naamán pudo haber dicho no voy, pero ella cumplió con anunciar la solución a una necesidad que él tenía. Nosotros preocupémonos simplemente por presentar la solución es Cristo. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de traer convicción. Ahora dice ahí, así que la fe viene por oír, es decir, por la buena noticia acerca de Cristo. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Y ahí el cuarto paso o la cuarta indumentaria dentro de la armadura. Efesios 6:16. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Ahora, me gusta que dice, levanten el escudo. ¿Dónde se colocaba el escudo? ¿Qué protegía el escudo? El corazón, ¿cierto? Tenemos que proteger nuestro corazón ¿con qué? Con la fe. Y yo les digo, algo que quiere venir a atacar el enemigo es nuestro corazón, con pensamientos, con dudas. Y algo que aprendimos en este tiempo con mi esposo es que tenemos que identificar cuáles están siendo las luchas que nosotros estamos enfrentando. Y hoy querida familia, aunque ustedes puedan evaluar cuál es la lucha que en este tiempo yo estoy enfrentando. Algunos van a reconocer, no, es mi salud. Me siento débil en mi salud, me siento con quebrantos de salud. Otros no, estoy siendo atacado en mi área moral. Estoy sintiendo un deseo y como una sensibilidad al mundo de la pornografía. Me estoy tentado a caer en fornicación o sostener una relación de adulterio con XY persona. Me siento luchando con el temor, tengo mucho miedo. Quiero que ustedes se identifiquen en el presente a nivel personal o como pareja o como familia, ¿cuál es el enemigo o cuál es la fortaleza que se está levantando? Y algo importante es que nosotros podamos llenarnos de las promesas del Señor. Escuchar mensajes que nos ayuden a poder fortalecernos en esa área débil. Me encantó cuántos escucharon aquí al pastor Enoque que nos habló acerca de finanzas. Él decía que vivió una crisis económica con su esposa terrible, ¿recuerdan? Que les tocó vender todo y que tuvieron que volver al lugar del cual habían salido, ¿recuerdan? Y que vivieron una crisis que tuvieron que vender todo, súper endeudados, terrible, quedaron sin nada. ¿Y qué se dedicó él a hacer por 8 meses? Estudió la palabra. ¿Y de qué estudió? ¿De santidad?
¿De qué estudió? Estudió de finanzas. Aquello que era su debilidad presente fue lo que se llenó en la palabra. Y fíjense cómo hoy en día es una persona que es muy usada a nivel financiero y cómo es un ejemplo para nosotros. Quiero decir, las luchas que usted está viviendo en el presente no son para destruirlo. Las luchas que está viviendo en el presente en el Señor se van a convertir en su mayor fortaleza para liberar a muchos del cautiverio. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esas luchas que vivimos porque sí, que el enemigo se levanta para traer destrucción, el Señor las revierte y se convierten en nuestra fortaleza y en el gran testimonio que va a ayudar a que muchos sean alimentados en la fe. Entonces, si estás batallando con enfermedad de manera permanente sobre tu cuerpo, ¿cuál es la recomendación? Que estés nutriendo tus pensamientos con las promesas, con la palabra de Dios. Porque ¿qué hace la palabra del Señor? Activa la fe, ¿cierto? Activa la fe en nuestros corazones. Dice Proverbios 4:23, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque él determina el rumbo de tu vida. Y muchas veces tomamos ese versículo y pensamos que solamente es para el área sentimental. Pero no, aquí aplica a todo nivel. Sobre toda cosa guardada, guardemos de qué estamos alimentando nuestro corazón. ¿Cuáles están siendo esas palabras que están nutriendo nuestro corazón? Circunstancias, inmoralidad sexual, chisme, queja. ¿De qué estamos nutriendo nuestro corazón? Y les voy a dar un ejemplo. Cuando doña Yolanda, voy a poner aquí de ejemplo a doña Yolanda, cuando ella va al médico, ¿cierto? Y le dicen, no, ella dice, no, es que doctor, me duele una muela. Y resulta que entonces el doctor le mandó, no sé qué le mandó una pomada. O hasta la acetaminofén le ayuda a curar, le ayuda con el dolorcito de muela. Pero resulta que le mandó Cicatricure, o no sé, bueno, algo para la cicatriz. ¿Está atendiendo a la necesidad de la dolencia de doña Yolanda? Cuando vamos al médico queremos que él dé con el chiste de aquello que estamos padeciendo, ¿cierto? Aquello que está haciendo nuestra debilidad. Y lo que más queremos es que nos formulen medicamento que supla la necesidad y sane ese dolor que tenemos. Y a veces espiritualmente es igual, aplica la misma lógica. Si estoy batallando con X crisis, a nivel de tentación, a nivel de prueba, a nivel de enfermedad en mi vida, entonces tengo que llenarme de la medicina que me va a liberar de aquello que estoy padeciendo. ¿Amén? ¿Cuál es la medicina por excelencia del cristiano? La palabra y la sangre, ¿cierto? La sangre, pero recuerden la confesión. Van dos unidas, la sangre, el poder confesarla, pero también la palabra. Quinta armadura, póngase la salvación como casco. Tenemos que tener seguridad de salvación. Qué triste cuando no teníamos seguridad de salvación, ¿sí o no? No hay nada más horrible que pensar que no tenemos la salvación, que la salvación pende de un hilo de acuerdo a nuestro comportamiento, de acuerdo a nuestra manera de caminar, ¿cierto? Pero debemos tener seguridad de salvación. Porque cuando tenemos seguridad de salvación, no hay lugar a la culpa en nuestro corazón. No hay lugar que más nos quite de nuestra posición que permitir la culpa en nuestra mente. Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y solo los nuestros, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¿A quién tenemos como abogado cuando pecamos? A Cristo. Ahora Juan dice, estas cosas les digo, las recomendaciones que anteriormente les daba, para que caminen en santidad, para que tengan una justicia práctica, ¿cierto? Pero si pecan, tranquilos. Su salvación no está pendiendo de un hilo de acuerdo a cómo se desenvuelva usted, sino debe tener seguridad de salvación. El enemigo no puede arrebatarle algo que ya es suyo. Y cuando nosotros caminamos en la vida entendiendo que hemos sido salvos
Eso nos da una gran fortaleza para resistir a nuestro enemigo. Sexto, dicen, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recuerden que aunque el enemigo está debajo de nuestros pies, la única manera de vencerlo y derrotarlo es ¿cómo? Con la palabra. ¿Cómo enfrentó Cristo al adversario en el desierto? Satanás te reprende, ¿cierto? Muchas veces nuestras desgastantes guerras espirituales. Y machaco, y es Satanás inmundo, y te reprendo, y te machaco. Y le damos cualquier cantidad de órdenes, cuando solo la palabra es la que destruye el enemigo. Amén. Hay que saber usar la palabra. Y hay muchas herramientas que el Señor ha brindado para descubrir todas las riquezas. Por eso es tan importante que nos congreguemos. Pero también es importante que demos un paso al frente, digamos, me voy a preparar. Voy a estudiar un poco más a fondo la palabra del Señor. Y esta semana, querida familia, yo les hacía esa invitación a que podamos, los que tengan la oportunidad en este tiempo, de capacitarse en la palabra. Porque cuando nosotros nos capacitamos en la palabra, descubrimos tesoros que antes no nos habían sido revelados. Nosotros vamos a contarles después, estamos haciendo un estudio sobre los ángeles y yo la verdad, para lo único que utilizaba los ángeles era para que protegieran a mis hijas del trayecto de la ruta de la casa al colegio. Era la única función que tenían los ángeles de mi casa. Y resulta que los ángeles tienen muchas otras funciones, pero que desconocemos por no tener un amplio conocimiento de la palabra. Hay que saber usar la espada. Hay que tener ese contacto permanente con la palabra del Señor. Y quiero finalizar estas palabras de Pablo. Dice, oren en el Espíritu en todo momento. La importancia de la oración. Y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. No es opcional, no es un hobby la oración, sino por el contrario es una insistencia que el apóstol Pablo invita a la iglesia a que sea una actitud, a que sea una actividad permanente dentro de sus agendas. Dice, por todos los creyentes en todas partes. Hay que orar como comunidad. Y oren también por mí, dice Pablo. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su ministerio, su misterioso plan, que la buena nueva noticia es para judíos y gentiles por igual. Y saben, querida familia, nosotros debemos tener un sentido de comunidad. Si usted sabe que dentro de la comunidad hay personas que están pasando necesidad, bueno, si puedes ayudarle, gloria a Dios. Pero si su ayuda, la ayuda que puede prestar en el presente es oración, entonces hagámoslo. A mí me encanta que por el grupo de WhatsApp ustedes nos informen de familiares, amigos, personas, o aún ustedes mismos están batallando alguna enfermedad o alguna situación difícil. Porque nuestra oración trae poder y respuestas. Y también como comunidad. ¿Ustedes nos aman? ¿Ustedes aman el pastorado que nosotros ejercemos sobre sus vidas? ¿Ustedes han sido edificados a través de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón? Entonces tengamos sentido de comunidad. Oren por nosotros, porque si el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, le pidió a la iglesia que orara por él para que él pudiera expresar y exponer el mensaje de la buena noticia, ahora cuánto más nosotros, que todavía no hemos alcanzado lo que el apóstol Pablo alcanzó. Y para final nada más, querida familia, algo que me impacta con lo que el apóstol Pablo cierra este mensaje, es que él está hablando acerca de la armadura de Dios y está preso. Está en la cárcel, ahí ustedes lo van a ver en los versículos. Entonces, la armadura de Dios nos la ponemos independientemente de las circunstancias. Ellas no acreditan si la poseemos o no. El apóstol Pablo está enseñando desde la cárcel cómo ponerse la armadura. Entonces la armadura es algo que, sin importar las circunstancias que estemos viviendo, es algo que siempre debe estar con nosotros. Porque aunque él estaba preso en la cárcel, no estaba preso su espíritu, no estaba presa su alma, no estaba preso por el pecado.
estaba preso por circunstancias ajenas a él, pero su espíritu estaba libre, su alma estaba compenetrada con el Señor. Y más allá de las circunstancias que estemos viviendo, que nuestro espíritu esté libre porque está conectado al Espíritu de Cristo. Que nuestra alma esté totalmente avivada por su palabra porque sabemos portar la armadura del Señor. Amén.